Bien, entrando más personas, disculpen. Bueno, bienvenidos todos y todas a la eh, realizada por el Museo Regional Omar Salazar Obando, proyecto de acción social de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. En nombre del museo les doy la bienvenida a esta actividad que tiene por título Volcán Turrialba, Geología, Historia, Riqueza Natural y su Gente, a cargo del geólogo Diego Guadamuz Vargas. El Museo Regional, tengo un segundo que viene entrando más personas. Les comentaba que el Museo Regional tiene como principal actividad promover la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de la región atlántica, para contribuir con la recuperación de su herencia cultural para la presente y las futuras generaciones. Partimos de una idea. Solo podemos cumplir con esto si conocemos aquello que tenemos. En este caso, si conocemos nuestro entorno en relación directa con las tradiciones culturales. Esto nos obliga primero a facilitar el conocimiento de los elementos patrimoniales en su interacción entre el ser humano y la naturaleza. La preocupación por la conservación del medio ambiente se ha consolidado como una de las señas de identidad de la sociedad hegemónica del siglo. Sin embargo, en tiempos recientes se ha aceptado la necesidad de comprender el patrimonio en un sentido amplio, es decir, a partir de la articulación entre los entornos naturales y culturales. En un segundo que está entrando más personas. Quiero decir, todos los elementos inmuebles, las construcciones hechas por la sociedad, viven sobre el suelo, sea un valle o parte de montaña, lejos de un río o cerca de su cauce. De manera que es importante darnos cuenta que las múltiples actividades culturales, es decir, las actividades humanas socialmente determinadas por todos nosotros, están en estrecha relación con la naturaleza. El conocimiento de este mundo natural que nos rodea es sobre la cual conseguiremos preservar nuestra memoria cultural. En fin, que estas pocas palabras sirvan de marco para encuadrar la exposición de hoy. Deseo agradecerle a Diego y respuesta positiva para colaborar con esta exposición y a todos ustedes por estar aquí presentes. Diego, viejo conocido, de un antiguo proyecto de acción social, trabajó conmigo en Guanacaste y es un gusto tenerlo ahora ya como colega científico en esta exposición. Sin más, pues los dejo con Diego. Muchas gracias, compañero, y sean todos bienvenidos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Diego Guadamuz y como dijo don Fernando, voy a ser el encargado de dar esta charla respecto a un coloso que muchos tienen de vecino y realmente es el buen vecino de muchos, porque tras de ser hermoso, hace que la zona tenga muchos beneficios. Voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, como bien dijo Fernando, la charla va a ser respecto al volcán Turrialba sobre la geología, la historia, riqueza natural y su gente. La charla entonces va a tener 4 ejes temáticos y finalmente vamos a mencionar aspectos importantes de riesgo y gestión de riesgo que hay que considerar a la hora de ser vecinos de volcán Turrialba. Y primero empezaremos con algunas generalidades. Como generalidades de volcán Turrialba, tenemos que es un estratovolcán compuesto y que es un estratovolcán. Un estratovolcán son aquellos volcanes que adquieren este tipo de estructura, como estructuras en láminas, unas colocadas por encima de otras, hasta que el volcán adquiere ya una forma cónica casi perfecta. Tiene una altura de 3.340 metros sobre el nivel del mar, es bastante elevado. Recordemos que el Chirripó ronda los 3.800 y realmente 3.300 es una elevación muy alta para el terreno centroamericano y para Costa Rica. Tiene un área total de 500 metros cuadrados y comparte la misma base con el volcán Irazú. Entonces, es un estratovolcán que tiende a ser un poco alargado porque tiene como hermano al volcán Irazú y tiene 3.340 metros de altura sobre el nivel del mar.
Básicamente se encuentra en el extremo oriental de la cordillera volcánica central, que es una característica muy particular porque, como vemos, si trazáramos una línea en la cordillera volcánica central e incluso con la cordillera de Tilarán, vemos que los volcanes hacen casi una línea perfecta, pero el volcán Turrialba se desvía un poco. Lo que se le dice es que tiene una posición algo excéntrica hacia el oriente. Otras generalidades de volcán Turrialba es que se le conocía como Surré. ¿Por qué Surré? Porque resulta que es volcán hermano del Irazú. Por lo tanto, a los antiguos asentamientos se referían al Irazú y al Turrialba con un nombre en común, Surré. Y tiene laderas escarpadas al norte, quiere decir fuertemente erosionadas por la agua, por los deslizamientos y demás, y laderas más moderadas hacia su sector este. Aquí vemos una foto antigua del volcán Turrialba con algunas personas de la zona y vemos lo que es actualmente el letrero de entrada hacia la cima del volcán Turrialba. Es una zona muy hermosa que desde la antigüedad ha sido muy visitada y le han sacado fotografías. Aquí tenemos una fotografía un poco más particular del volcán, que es una vista aérea. ¿Y qué me refiero con vista aérea? Básicamente es una imagen extraída de un satélite que está ahorita vinculada a Google Earth. Entonces, desde Google Earth podemos ver lo que es donde está ubicado el volcán Irazú y donde está ubicado el volcán Turrialba. Como podemos ver, están casi juntos y lo que los une es básicamente esta misma escarpe montañoso que se le llama la misma base. Nuevamente tenemos el Irazú y tenemos el Turrialba, están muy cerca. También tenemos otras vistas adicionales al volcán Turrialba que están dentro de un informe de la Comisión Nacional de Emergencias, donde se ve la vista suroeste, una vista hacia el este, como podemos ver es muy fotogénico, aquí se ve bastante lindo los cráteres, y finalmente una vista de los cráteres. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Turrialba, pero el Turrialba tiene un cráter compuesto por 3 cráteres, básicamente. El primero es el cráter noreste, seguido por el cráter central y finalmente el cráter murciélago. Este cráter murciélago es el que actualmente se encuentra activo, según algunos artículos científicos y la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora, como parte de la temática, vamos a ver un poco de historia y reconstrucción. A partir de lo que ya sabemos de las generalidades, vamos a ver un poco de su historia. ¿Cómo nace el volcán Turrialba? ¿Qué es lo que le da origen? Pues el origen se puede rastrear hasta hace 1 millón de años, pero en sí, el volcán realmente tiene menos de 1 millón de años y realmente es una formación de cono compuesto sobre cono compuesto. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos lo que era la forma, recordemos lo que era la forma de un estratovolcán, que era así, formado por diferentes capas. Entonces, ¿qué básicamente es el volcán Turrialba? Ha sido una formación muy antigua sobre la cual se han levantado capas y capas y capas de material. Por eso se habla de formación de conos compuestos. La primera capa me hizo un cono, la tercera así, y eventualmente llegamos a tener lo que es esta hermosa estructura. También, como parte de la información histórica que hay del volcán, se conoce que su origen se debe a esfuerzos y fracturas corticales profundas que han favorecido el ascenso del magma en esta área. ¿Y esto qué me quiere decir? ¿Esto qué me indica? Que hay una serie de esfuerzos en fallas o fracturas de la tierra que me han generado, como estripar una pasta de dientes, un ascenso del magma en esta zona, junto al Irazú. Un poco más de historia, tenemos que la presencia de asentamientos humanos se remonta a miles de años atrás, donde las construcciones más importantes se promedian entre el 987 y 1032 después de Cristo. Y muy importante, y aquí es donde ya comenzamos un poquito la reconstrucción de lo que se sabe del volcán, y es que previo al siglo XIX, muy poca gente había registrado visitas al volcán y muy poca gente lo había estudiado. ¿Por qué? Porque imaginemos esto, el volcán, una gran cima rodeada de selva virgen, rodeada de animales salvajes, rodeada de ríos caudalosos. Entonces le hacía muy difícil el ascenso a los científicos del siglo XIX y previo. Pero como otros datos de interés, tenemos al primer geólogo que lo subió,
que es Carl von Seebeck. Carl von Seebeck en 1964 subió y prácticamente fue a partir de sus observaciones que hizo este pequeño dibujo que tenemos aquí. Esta es herencia de este gran geólogo. También, como otro dato tenemos que el volcán Turrialba debe su nombre a la gran cantidad de humo blanco que exhala. Y de hecho, también en el pasado era conocido como Torre Alba. De ahí después se mutó a Turrialba. ¿Por qué? Porque era una torre de color alba que disparaba o emanaba un humo de color blanco muy hermoso. Este es el famoso geólogo Carl von Seebeck, nuevamente el dibujante de esta obra. También, como recopilación de histórica de primera mano, tenemos lo que son otra serie de dibujos. Este dibujo fue hecho por Oersted y este fue hecho por Meagher y finalmente de von Seebeck, que ya les había enseñado. ¿Qué es la característica en común que estos tres dibujos? Que interesantemente en ambos, un estudio de Gino y otros científicos demostró que ambos emiten una altura de la columna de humo de hasta 1000 metros de altura, al igual que los de von Seebeck. Entonces, esto es como una forma de medir que la actividad del volcán siempre ha sido constante. También esta constante actividad hizo que los asentamientos se refirieran a ellos con otros nombres. Un ejemplo es el Turiri Aban, que es una forma de decir río de fuego. Turrialba, en 1608, un nombre que se referían, y Turrialba, que es una mutación del Turrialba. Y otro más extravagante que se dice en la literatura que utilizaban principalmente los nativos de la zona es Surriarba, para referirse a que es un hermano de los miembros de Surré, que como ya dije, era un nombre con el que llamaban a esa columna montañosa que hacía el Irazú y el Turrialba. Ahora ya comprendiendo un poco lo que es esta parte de la historia, vamos a pasar un poco a lo que es la geología. Entonces, recapitulando, es un volcán compuesto por diferentes conos, construidos uno encima de otros. Es un volcán que tiene 1.000.000 de años de formación probablemente, y además es un volcán que es vecino de muchas personas y ha sido interpretado a partir de las visiones de los vecinos. Ahora aquí entra la geología. ¿Qué es lo que nos dice la geología? La geología nos dice que el volcán está formado por una serie de depósitos muy antiguos que reciben el nombre de Preturrialba. Como les dije, como es un volcán compuesto, tiene depósitos más antiguos de los actuales y estos depósitos antiguos reciben el nombre de Preturrialba. Y sobre el Preturrialba es donde se levanta el actual volcán Turrialba. Ahora, para empezar un poco a hablar de la geología, vamos a ver lo que es un corte en una unidad volcánica del Turrialba. Aquí tenemos este pequeño corte geológico en donde podemos ver una serie de capas. Si ustedes están familiarizados con la geología, pueden ver que aquí hay una capa, por aquí hay otra, por aquí hay otra, por aquí hay otra. Aquí hay una distinta que compone toda esta parte, que de hecho resalta. Y aquí hay otra que se parece mucho a esta. Y aquí está esta que se parece muchísimo a esta capa aquí intermedia. Entonces, esto les sirve a los geólogos para interpretar cosas, traer información y extrapolarla a lo que ahorita está viendo. ¿Y cómo lo hacen? Pues observan. Y esto es lo que básicamente observa un geólogo cuando ve este corte. Observa que es una actividad reciente que probablemente está entre 1864 y 1966, el momento en que se sepultaron todos estos sedimentos, todos estos productos volcánicos. Y el primer producto que tenemos arriba, donde hay una piqueta clavada, que sería este de aquí, es la ceniza y piroclastos pequeños, seguido de bombas de corteza de pan, seguido de un segundo impulso de ceniza y piroclastos pequeños, y más abajo otra vez este producto freatomagmático que puede ser una serie de bombas, corteza de pan. Ahora, para nosotros entenderlo, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como que hubo un evento que generó mayoritariamente ceniza, seguido de un evento fractomagmático que liberó un material juvenil y no juvenil. ¿Y qué es material juvenil? Material juvenil es un material que es expulsado durante la erupción y creado. Un material no juvenil es un material que es expulsado durante la erupción, pero no es reciente. O sea, cuando un volcán hace erupción, suelta lava reciente, suelta gases recientes, pero también puede soltar pedazos del cráter. Y eso es, por ejemplo, un material no juvenil. Entonces, este producto fractomagmático puede ser producto no juvenil a la vez de productos también juveniles. Mientras que esto ceniza y lo demás sí es producto
más reciente, puramente emanado durante la erupción. Ahora, vamos a ver un poco más de la geología. Básicamente, la geología es una serie de capas sobre otra capa, por decirlo de otra manera. Entonces, ¿qué hay por debajo del volcán Turrialba? Lo que está por debajo del volcán Turrialba se llama Cuenca Limón, que es una serie de conglomerados, basaltos y andesitas ácidas. ¿Y esto cómo se puede entender? Pues que estos tres productos están de esta manera dispuestos. La Cuenca Limón, que son estos conglomerados basaltos del Plioceno y andesitas, seguidas del Preturrialba, que les dije que son partes del cono compuesto antiguo del Turrialba, y finalmente las lavas recientes, que están compuestas por lavas de actividad más fresca. Más fresca, ¿qué tan fresca? Pues unos 100.000 años. Entonces veamos que tampoco la palabra reciente, por eso la pongo así, para que entiendan que reciente en el tiempo geológico, que son millones de años. Ahora, si no están familiarizados con la geología, los conglomerados son una serie de rocas compuestas por más rocas. Básicamente son rocas redondeadas junto a la otra, en donde me permite saber algún tipo de proceso energético o algún proceso de rotación. O sea, son productos tal vez más terrígenos de lo que es la parte continental. Eso quiere decir que es algo que ya estaba ahí y que fue transformado en algo más como esto. Y finalmente Preturrialba se puso por encima de esto y la actividad reciente del volcán generó lo que es el actual volcán Turrialba con sus lavas. Un poco más de la geología. Si están familiarizados con el término cono piroclástico, el volcán tiene dos conos piroclásticos, Tiendilla y el Armado. Y entonces, ¿qué son los conos piroclásticos? Conos piroclásticos son pequeños cráteres con cierta elevación que se hacen dentro de la estructura volcánica que libera principalmente productos piroclásticos, cenizas, unas pequeñas piedras de tamaño guijarro que se llama la pili, y libera también bombas. ¿Qué bombas? Son básicamente pedazos de cráter o pedazos del volcán que salen volando a gran altura y caen y precipitan en la superficie y se enfrían. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí tenemos lo que son las famosas fallas, que son la falla Elia y la falla Ariete. ¿Por qué famosas? Porque se dice que el volcán Turrialba debe su forma excéntrica a lo que es estas dos fallas, la falla Ariete y la falla Elia, que de hecho cortan gran parte del cráter. Y nada más para recapitular, entonces, la geología del volcán Turrialba es una geología que está compuesta por lavas recientes que sobreyace al Preturrialba, que es un cono compuesto antiguo que está por encima de la cuenca Limón. Y el volcán Turrialba, además de sus tres cráteres, presenta dos conos piroclásticos y presenta dos fallas importantes, la falla Elia y la falla Ariete. Otra característica muy importante de la geología del volcán es el cráter de el Turrialba asemeja un anfiteatro. Pues es muy cierto. Aquí tenemos unas imágenes de los cráteres y como podemos ver es circular, casi perfecto, como si alguien se parara aquí y pudiera ver una gran obra de teatro o un gran concierto de este lado, como se hacía antes. Y también, ¿por qué tiene esta forma? ¿Por qué el cráter es tan llamativo y presenta estas tres estructuras y además están alineadas y además son semirredondas, etcétera? Es porque el cráter está definido por estas dos fallas, Arete y Elia, donde además procesos de tipo avalancha volcánica, que después veremos, procesos erosivos y gravitatorios, generaron lo que es una serie de alineaciones y desgastes en la cima que permitieron además que los tres volcanes estuvieran ahí juntitos. Entonces podemos ver que el cráter, este cráter tan bonito en forma de anfiteatro no es solo casualidad, sino ha sido una serie de procesos junto con un alineamiento o una misma dirección de fallas. Respecto a la geología, las evidencias sugieren un ciclo de construcción y modificaciones del coloso a lo largo de su historia. Eso quiere decir que la actividad que hay dentro del volcán, tanto de gases como magmática, hace que éste tenga y sufra mucho de cambios. Nuevamente, sumado a todo lo que es la erosión,
los movimientos gravitacionales y los eventos de avalancha. Ahora sí, hablemos un poco de litología, que generalmente cuando se habla de geología, se habla de litología. Básicamente, el volcán Turrialba presenta lavas de tipo dacítica, andesítica piroxénica, andesitas basálticas y basaltos. Nuevamente, son términos geológicos para hacer referencia a los tipos de roca que hay y a los tipos de lava que se pueden producir a partir del volcán. Y se los pongo de una manera gráfica. Esta roca que vemos aquí se llama dacita, que tiene propiedades muy parecidas a lo que es la riolita. Esta roca que vemos aquí se llama andesita y esta que vemos aquí se llama basalto. Estas tres que vemos aquí son rocas que forman al coloso, a las lavas del coloso también. Y aquí abajo tenemos las rocas piroclásticas, por ejemplo. Ahora vamos a detallar. Primero, la dacita. La dacita es una roca tipo granítica, o sea, una roca muy ácida, formada por cuarzo, plagioclasas, felespatos y etcétera, que son estos minerales que vemos aquí enlistados. Mientras que la andesita y el basalto, que aquí también se refieren como andesita basáltica, está formada por materiales como plagioclasas, olivinos, piroxenos, biotita y también lo que es una serie de anfíboles. Ahora, aquí va a ser una pequeña pausa para explicarles algo. Entendamos que esta composición que vemos aquí no es siempre como fija. Pueden variar de uno a otro. Por eso aquí vemos que hay una descripción de lavas que dice lavas andesíticas basálticas, o sea, como un punto intermedio, como por aquí. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues esto también me sirve para saber algún cambio en el contenido magmático. Mientras que la dacítica es una lava muy ácida, la basáltica es una lava más básica. Por lo tanto, se asocia a lo que es un magma más fluido, este un magma intermedio y este es un magma muy, muy viscoso. Y el Turrialba básicamente muestra estas tres variaciones. Y tenemos el otro producto que les hablaba, que les iba a hablar más adelante, lo que son las bombas, lo que son la toba, lo que es todo este producto material piroclástico, que cuando el volcán hace erupción, suelta estos pedazos piroclásticos, que puede ser como una toba, como una brecha, que se asemeja mucho a una bomba, por decirlo a grosso modo, y también pomes y también escoria, que la pomes es muy famosa porque es la que mucha gente a veces utiliza para rascarse los defectos en los pies, como callos, ese tipo de cosas. Entonces, como vemos, hay mucho material de toda esta tabla que demuestra todas las rocas ígneas que hay. El volcán Turrialba suelta gran cantidad de estos y un volumen significante también. Y aquí tenemos otro grupo que es importante, que son el vidrio volcánico o obsidiana. Aquí tenemos un poco más de la geología, en donde básicamente estamos viendo las unidades litológicas, las unidades de lava del volcán Turrialba. Vamos a detenernos aquí un momento y hacer un viaje en el tiempo, donde tenemos, por algún lado, estas lavas preturrial, o sea, lavas muy antiguas que se han dado por métodos científicos en más de 250.000 años. Después, en algún momento, cerca de los 100.000 años, nace la unidad Cavros inferior y el volcán Dos Novillos, cerca de los 100.000 años. Entre los 62.000 y los 25.000 años hay una serie de unidades de lava, como vemos aquí, y finalmente las lavas más recientes que tienen menos de 3.000 años. Entonces, básicamente, como podemos ver, hay una construcción desde los 250.000 hasta tiempos recientes, a menos de 3.000, de la serie de lavas. Y aquí es donde entra en juego lo que es el tipo de roca. Recordemos, tenemos basaltos, andesitas y dacitas. Entonces, durante estos 250.000 años han aparecido esos tres tipos de lavas aquí, lo que demuestra una posible evolución de lo que es el contenido magmático del volcán. Que dicho, a grosso modo, el volcán presenta muchos tipos de lava debido a que muestra evoluciones en sus procesos eruptivos. Y vamos ahora, junto a lo que es la geología, a describir lo que es la actividad volcánica. No sé si ustedes han sido
personas que han visualizado, que han tenido como este privilegio de ver el humo del volcán Turrialba, pero realmente es maravilloso. Yo principalmente lo he visto desde fotografías y videos, pero realmente son eventos muy energéticos y eventos que uno se va a sentir muy maravillado al verlos. Por eso se ha registrado a través de la historia 6 eventos explosivos y 5 eventos de actividad fumarólica. ¿Por qué los 11 eventos son importantes? Porque los primeros 6 me muestran la actividad explosiva que ha tenido el volcán cuando ha liberado gran cantidad de piroclastos y demás productos. Mientras que los otros 5, que es la actividad fumarólica, me demuestra la intensidad de este evento y hasta dónde ha sido vista la columna de humo, que básicamente aquí listamos los que han sido vistos hasta el Valle Central. Entonces, los 6 eventos explosivos del volcán Turrialba son en el 1500 a.C., en el 1400 a.C., en el 800 a.C., en el 50 después de Cristo, en los 650 y finalmente el evento de 1864 y 1866. Un evento muy significante porque, como vamos a ver más adelante, indica un proceso de verdad eruptivo con lava, donde al menos 5 fechas, como ya dije, han visto actividad fumarólica. Estas fechas son 1723, 1847, 1855 y 1863 al final. ¿Qué me indica estas 5 fechas? Que la actividad fumarólica ha sido tal que nuevamente ha sido vista y observada desde diferentes ángulos de la GAM, lo que muestra una gran cantidad de liberación de energía. Imaginemos lo que es ver algo que hace erupción a tal distancia. Aquí les pongo en evidencia lo que les mencioné hace un momento, que la única erupción magmática histórica que se conoce ha sido ubicada entre 1864 y 1866, donde principalmente todas las liberaciones del gas del Turrialba han subido hasta la atmósfera. Veámoslo con un pequeño dibujo que tengo aquí. Aquí si pueden ver, tenemos lo que es una erupción estromboliana, una erupción vulcaniana y una pliniana. A grosso modo, la erupción estromboliana llega a cubrir menos altura, seguida por la vulcaniana y seguida por la pliniana. Pero aquí hay un detalle. El volcán Turrialba no hace erupción pliniana, hace subpliniana. Entonces, básicamente llega hasta los 35 kilómetros de altura, no hasta los 55. Y el vulcaniano sí es bastante elevado, llega casi hasta los 20 metros. Entonces, como podemos ver, efectivamente el volcán tiene un proceso evolutivo en cuanto a sus erupciones, lo cual resulta ser muy interesante. Y esto también se puede asociar a lo que es esta evolución o cambios magmáticos en la presencia de dacitas, basaltos y andesitas. Es muy interesante porque a lo largo de las investigaciones que hay del volcán Turrialba siempre se hace mención de este humo blanco que libera. Y no es solo un humo blanco que la gente ve y dice, oh no, el volcán está entrando en erupción, sino es un volcán que mantiene tan constante su humo blanco que hace que las personas lo vean como algo metafórico, como algo inclusive que les provoca algún tipo de romanticismo. Veamos a Wilhelm Marr en 1853. Él, al llegar y ver el volcán, dice que parece una caldera de vapor, humeando todo el día de hoy y tan alegre como si tuviese en la boca el más fino cigarro. El autor nos hace referencia a que, a pesar de que hay un volcán claramente en erupción frente a él, lo ve con cierto humor y con cierto como romanticismo de, oh, wow, lo estoy humanizando. O sea, ese ha sido el impacto que ha tenido en la humanidad de este humo blanco. Es muy interesante y es parte de lo que hace tan bello el Turrialba, esa fascinación de las personas hacia su constante emanación de gases. Aquí tenemos otro dato curioso sobre la actividad volcánica, que es que para 1866 y 1995 se habían dado actividades fumarólicas menores y por lo tanto se dio lo que es una precipitación de azufre. ¿Qué han decidido los científicos interpretar de esto? Y según la literatura, ¿qué pasó durante estas fechas en donde disminuyó la actividad fumarólica? Pues resulta que la gente comenzó a sacar azufre. Esta imagen es únicamente con fines ilustrativos,
pero al parecer durante estas fechas las personas se dedicaron a sacar azufre de las laderas del volcán. ¿Por qué? Porque toda esa liberación de gases que tenía tan frecuente disminuyó. Entonces todo el azufre que estaba mezclado con los gases nada más precipitó, o sea, cayó y se depositó, cayó y se almacenó en los suelos. A partir de 1996 es una fecha importante porque la actividad volcánica comienza a experimentar una serie de momentos picos y valle, donde esta serie de momentos pico y valle comienza a verse afectada por un incremento de las exhalaciones en el 2003, ya que se pudo ver las exhalaciones de humo desde diferentes puntos del Valle Central. Y finalmente, para el 2007 hay un incremento innegable en la actividad, donde los científicos han teorizado un posible ascenso de gases y un pequeño cuerpo magmático. Además, esta información para el 2009 y el 2011 fue utilizada para comprobar que en el coloso hay procesos sísmicos de despresurización y presurización, lo cual ha provocado trémores y sacudidones en la zona. Ahora, como parte de los temas que se quieren tratar, vamos a ver lo que es la riqueza natural y el potencial turístico. ¿Por qué? Porque el volcán no es únicamente la geología que evoluciona de pliniano a subpliniano y vulcaniano estromboliano, o que hay tipos de lavas ácidas, básicas e intermedias, o que libera tanta cantidad de piroclastos. Sí, es importante a la hora de describir un volcán, pero ¿qué más importante a la hora de describir el volcán? Pues nosotros, la parte humana, la parte de la riqueza que libera al ambiente y parte de lo que es el potencial que puede llegar a generar hasta lo que puede ser la parte turística. ¿Y cómo? Pues los volcanes son puntos de gran diversidad biológica. Resulta, y se ha comprobado, de que es muy probable que la vida haya empezado alrededor de volcanes, por ser ambientes cálidos, por permitir lo que es una mayor fertilidad en los suelos, también a la hora de facilitar todo lo que es un ambiente apropiado para que crezca la vida, donde la actividad geológica y bioquímica generan los ingredientes necesarios para la vida y favorece el desarrollo de diferentes especies animales, considerando además que como tiene varios pisos de altura me genera lo que es diferentes zonas de vida. De hecho, para 1955, el 30 de julio, bajo la ley 1719, se establece el volcán Turrialba como área silvestre protegida. Y nuevamente aquí tenemos este bonito letrero de la entrada al volcán Turrialba. Respecto a estas riquezas naturales, como bien mencioné, el volcán presenta pisos a manera de bosques, donde el primer piso es un bosque pluvial siempre verde montano bajo, que cambia a un bosque húmedo siempre verde montano, y acaba con un bosque páramo en su cima. También, como bien se mencionó, es un nicho o un punto donde se llega a unir mucha biodiversidad. Entonces, básicamente hay mucha fauna, donde hay 20 especies de mamíferos como coyotes, morfetas, ardillas, conejos, puercoespines, armados, zorrillos, zarigüeyas, perezosos y pisotes, comadrejas, murciélagos y pumas. Aquí tenemos algunas de las especies de mamíferos que hay y otros. Y también 90 especies de aves, que de hecho el volcán Turrialba se ha convertido en sus alrededores un punto de observación de aves. ¿Por qué? Porque hay muchísimas, como quetzales, paloma collejera, el gavilán cola roja, los jilgueros, las tanganas, el come maíz, los yibiros de montaña, los colibríes, los pájaros campana y carpinteros. Entonces veamos que aquí ya enlisté 110 especies de fauna que hay únicamente en el volcán Turrialba. Y ahora veremos un poco de la flora, porque el volcán no solo se limita a atraer especies de animales, no, sino también se limita a ser un gran refugio y un gran árbol, o por decirlo así, un gran punto de acumulación de flora. ¿Cómo? Pues hay roble, chile muerto, jaúl, cerro dulce, zahar de monte, cacho de venado, arrasán, candelillo, cipercillo y etcétera. Aquí es importante indicar que, por ejemplo, desde el cedro hasta lo que es el cipercillo, muestran diferentes tipos de elevación. Entonces, esta gran diversidad de flora también se debe a los diferentes pisos biológicos que hay.
También dentro de las riquezas y el potencial turístico tenemos 3 puntos de interés que son un gran potencial turístico, que se alimenta igualmente de esta riqueza natural. El primero y el que he hablado ha sido el Parque Nacional Turrialba. El segundo es el Monumento Nacional de Guayabo. Y el tercero es 3X, que es a donde se encuentra lo que es la catarata, la muralla y las trillizas. Entonces, como podemos ver en este pequeño trayecto, hay 3 puntos turísticos que se pueden observar y se les puede sacar de provecho. Sin embargo, es muy importante entender que estos 3 proyectos son vecinos de un volcán. No es al revés, el volcán es vecino de ellos, no. Ellos son el vecino del volcán. El volcán ya estaba ahí y el centro turístico se acercó. El volcán ya estaba ahí y la humanidad se acercó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos cuando estamos cerca de un volcán y queremos sacarle provecho turístico? Pues evitar una explotación acelerada y sin mesura, porque esto haría o aumentaría la vulnerabilidad de las infraestructuras nuevas a deslizamientos o expondría aún más las personas a las amenazas del coloso. Igualmente, recordemos, no es que no va a haber ningún centro turístico alrededor o no es que no hay que desarrollar más la parte turística, no, hay que desarrollarla y hay muchísimo potencial, pero siempre hay que hacerlo considerando a este gran vecino que ya estaba ahí. Ahora, como parte de los ejes a conversar, vamos a hablar un poco de su gente, porque como bien, nosotros como seres humanos somos parte de la fauna que prácticamente está en los alrededores del volcán, porque nosotros llegamos al volcán. Entonces nosotros somos un factor más que hay que analizar. ¿Y cómo? Pues aquí tenemos la hermosa ciudad de Turrialba, aquí tenemos a un grupo de vecinos de la zona de Turrialba. Para hablar primero de su gente, vamos a hablar un poco de lo que se tiene de los pobladores anteriores. Básicamente, la ciudad de Turrialba surge cerca de 1890 a partir de la construcción del ferrocarril y por ello la memoria histórica de los actuales pobladores de Turrialba no recuerdan un volcán activo por allá del siglo XIX. Aunque esta memoria ya se ha comprobado de que efectivamente no hay ninguna evidencia previa a la que se puede encontrar por medio de la ciudad, sí hay evidencias en lo que son leyendas. Pues a partir de diferentes leyendas, menciones y demás, se puede reconstruir que el volcán efectivamente hizo erupción muchísimo antes del siglo XIX. Y de hecho, como vimos en la reconstrucción de la actividad, básicamente la actividad más vieja que se puede datar a manera de recopilación histórica es por ahí del 1500 a.C. Aquí tenemos un ejemplo más de lo que es la memoria histórica. En este caso voy a hablar de lo que es la leyenda del volcán Turrialba. No sé si ustedes la han conocido. Básicamente la leyenda nos dice que hace mucho tiempo Cira, la hija del viejo cacique, amaba a un joven de la aldea rival. Una noche huyó de su aldea para ver a su amor y después de caminar toda la noche durmió al lado de un gran árbol. Mientras ella dormía, el joven indio la encontró y una vez que se vieron toda la noche se juraron amor eterno. No obstante, el cacique la estaba buscando. Entonces, mientras sucedía toda esta escena de amor, el cacique salió en busca de Cira. La buscó y la buscó toda la noche y finalmente cuando la encontró, estaba abrazada de su joven amante y a la hora de no poder tolerar que su hija, su preciada hija, fuera amante del enemigo, los condenó a morir. Pero, al igual que muchas historias de índole nativoamericanas, la naturaleza activa y dice, no, yo voy a protegerlos. Entonces, como si fuera una madre protectora, abre su vientre, se los traga y una vez que se los traga, la tierra comienza a vibrar, comienza a soltar humo y comienza a hacer todo lo que es un evento eruptivo hasta convertirse en un nuevo volcán. Y es cuando llegan los españoles que deciden ponerle el nombre Turrialba. Esa historia es muy vieja. Primera vez fue registrada ahí por los 1600 y básicamente nos cuenta esta historia que se relaciona a un posible origen mítico del volcán Turrialba, que es un símbolo de amor eterno y protección a estos dos jóvenes ante el maltrato que iban a sufrir probablemente de este recacique, recordando que los mitos siempre nativoamericanos giran alrededor de lo que es la naturaleza y algún tipo de escape. Es muy interesante. Ahí
Ahí la literatura la pueden encontrar y si no, les puedo pasar esta infografía para que la tengan a manera de lectura. Y nuevamente, como les dije, existe una leyenda asociada al volcán que recibe el nombre de la leyenda de Sira y el joven indio, donde claramente para los pobladores de antes y hasta los pobladores actuales ven el volcán Turrialba como un signo de amor y respeto. Y esta infografía es un claro ejemplo de cómo ellos buscan siempre, o uno como ser humano siempre busca darle una explicación a algo, hasta algún fenómeno tan masivo como una erupción volcánica. En este caso le dieron un contexto de amor y hasta cierto punto mitológico. Para seguir hablando un poco más de sus pobladores, actualmente la ciudad de Turrialba ronda por los 26.680 habitantes. Y como podemos ver, el volcán se encuentra hacia el noroeste. Aquí tenemos una foto del Turrialba, de la zona de Turrialba. Como parte de lo que yo quería realizar aquí, vamos a hacer un pequeño sobrevuelo. Básicamente utilizando la herramienta Google Earth es posible conocer lugares que uno nunca se había imaginado conocer. Y aquí vamos a hacer entonces un sobrevuelo. Nuestro lugar de salida es el Museo Omar Salazar y nuestro lugar de llegada va a ser el Monumento Nacional de Guayabo. Entonces, partimos. Aquí estamos en el museo y el museo está rodeado de zona verde. La vista se va alejando hacia el noreste y observamos ya lo que son las laderas del volcán a lo lejos. Cuando nos alejamos del volcán buscando toda la vista panorámica, vemos lo que son las puntos cardinales norte, sur, oeste y este. Y ahora nos dirigimos hacia el sur para mostrarles otra vista desde el sur al volcán. En esta vista sur aquí tenemos lo que es el Irazú, aquí tenemos el Turrialba y vemos que las laderas son muy suaves, muy bonitas. En cambio, si nos movemos al este, vemos lo que es ya un escarpe muy marcado cerca del volcán Turrialba, muy marcado. Vemos estructuras de erosión, cárcavas, vemos cañones, vemos hasta bastante procesos de remoción en masa. Finalmente, si nos alejamos, vemos que desde el volcán Turrialba es posible, muy despejado y además con una vista bastante perfecta, ver lo que es el Pacífico e inclusive algunas partes del Caribe. Si nos acercamos más hacia el norte del volcán Turrialba, vamos a ver nuevamente con mayor agrado estas estructuras totalmente dañadas por la erosión, mientras que desde el lado oeste podemos ver que estas estructuras no existen y realmente es una ladera muy suave, afectada principalmente por esos caminos oscuros que vemos aquí, que son hechos por la erosión fluvial de los ríos. Ahora nos vamos acercando al monumento de Guayabo, vemos definitivamente esta ladera más suaves, aquí vemos la parte de la llanura aluvial del río Turrialba que pasa por la zona de Turrialba y finalmente llegamos a lo que es una vista más compleja del monumento del volcán. Como podemos ver, el monumento está rodeado de muchos productos de erosión del río y además está rodeado por lo que es diferentes estructuras, ya sea de desgaste, de deslizamiento, movimientos en masa. Y aquí es posiblemente la imagen que pueda tener un habitante del asentamiento, el monumento de Guayabo. Es una vista un poco exagerada, tal vez, no creo que tenga una vista tan hermosa, porque los tapanos tal vez lo demás, pero por ahí podía andar. Pues bueno, hemos llegado al Monumento Nacional de Guayabo. Y ya en el Monumento Nacional de Guayabo vamos a dedicarnos a hablar de su gente, pero desde un punto de vista distinto, no solo considerando lo que es la gente, los habitantes, sino ahora vamos a considerar un poco de la geoarqueología. Y antes me gustaría decir que la geoarqueología no es que un geoarqueólogo va a ser arqueólogo, no, el geoarqueólogo da herramientas para mejorar y expandir la información arqueológica que ya existe de un sitio. ¿Y cómo? Pues básicamente, primero vamos a hablar un poquito del Monumento Nacional de Guayabo nuevamente. Este monumento se encuentra a unos 9,65 kilómetros de distancia, que en línea recta son 9,48 kilómetros de distancia de la cima del volcán Turrialba. Se encuentra sobre la ladera este, como vimos hace un momento, está en la ladera este, y se encuentra sobre lahares y lavas, que los lahares son un producto volcánico muy espeso, del cual salen
suelos muy arcillosos y las lavas, pues ya las vimos, que son andesitas, dacitas y basaltos. Y aquí tenemos un poco el perfil. Si un habitante del monumento de Guayabo quisiera ir hasta la cima, entonces tendría que haber recorrido una buena distancia, unos 9,75 kilómetros, y haber subido casi cerca de 2.000 metros. Entonces vean que es una gran hazaña si en algún momento subieron a la cima. Como bien se mencionó en la reconstrucción de la actividad volcánica, cerca de los 600 años de la época común, hubo una gran erupción del Turrialba, que fue presenciada por los antiguos asentamientos. Y aquí vemos otras fotos del asentamiento de Guayabo, algunas estructuras que, si no me equivoco, son acueductos, y esto que corresponde a las escaleras que hay en muchos montículos. Ahora, hablemos un poco de lo que es la geología de estos materiales utilizados para construir tal obra arquitectónica. Pues resulta que el Monumento Nacional de Guayabo fue construido por las rocas andesita, que se acuerdan del cuadro, eran las rocas que estaban en la pura mitad. Y aquí les pongo una imagen en zoom de la roca. Esta roca es solo para fines ilustrativos. La que está aquí probablemente presenta menos cantidad de lo que son estos hornblendes, que son estos materiales que vemos aquí. Que además está dentro de estos muros, vidrio volcánico. Entonces, estos muros están hechos por rocas que tienen mezclas de vidrio volcánico y andesita. Y como podemos ver, están a manera de lajas y apiñados unos sobre otros. Es muy interesante notar que las rocas de los alrededores del monumento están muy meteorizadas. Por lo tanto, para construir esto, es probable que los habitantes del asentamiento no utilizaran las rocas de ahí, sino de otro lugar, que tuvieran que ir a explorar a otro lugar para sacar estas rocas. Pero los suelos que se desarrollaron a partir de estas lavas y cenizas son muy ricos y tienen gran productividad. Por lo tanto, a pesar de que las rocas no eran buenas para hacer el monumento y la zona tenía tal vez pequeños deslizamientos, realmente la calidad de los suelos y un relieve menos accidentado que el norte fue una de las razones para sentarse aquí. Entonces, si recapitulamos un poco esta parte, les vuelvo a recordar que en el pequeño viaje aéreo que vimos, pudimos observar cómo desde el lado norte estaba todo más caótico, todo más escarpado y hasta habían cañones, mientras que el lado sureste, realmente era una ladera suave, muy amigable, inclusive a pesar de que tiene ciertos problemas de erosión y lo demás, era más amigable que el otro lado. Entonces, este relieve menos accidentado y la calidad de suelos producido a partir de estas lavas y cenizas muy alteradas fue lo que hizo que ellos se motivaran aún más a quedarse ahí. Ahora, como bien dije, si los suelos estaban tan meteorizados, ¿cómo hacían ellos para obtener el material? Pues se dice que desde el Monumento Nacional de Goyao, que es esto de aquí, viajaban hasta el río Goyao, que es más o menos una distancia de 1,98 kilómetros, donde en esta parte hay una gran cantidad de lajas por todo ese sector que ellos rompían y trasladaban de vuelta los casi 2 kilómetros hacia el Monumento de Guayabo. Vean toda la cantidad de logística que esto requiere. 1, extraer. 2, movilizarse. Y 3, construir. Entonces, realmente ellos exploraron la zona y conocían todos sus recursos para fines arquitectónicos. Estaban muy preparados, conocían muy bien la zona. Aquí tenemos la imagen del río Guayabo. Los líderes de la zona, entonces, ¿qué mostraron? ¿Qué evidencia o qué registro dejan estos líderes? Pues dejaron un registro de una gran organización a partir de la geodinámica, pues manejaron adecuadamente sus problemas de aguas y deslizamientos. Aquí tenemos una imagen de los alrededores de la zona y como vemos, esta pequeña estructura que vemos aquí, que parece como una herradura, esta pequeña estructura que vemos aquí es un deslizamiento y vemos que está bastante grande, porque ese es un vivero, está bastante grande y además, según la información de la fotografía, está muy cerca del monumento. Por ello, en el 2011, para identificar posibles amenazas para preservar el deslizamiento por reptación y para preservar el asentamiento por reptación y deslizamientos, se realizaron labores de levantamiento de deslizamientos. ¿Y qué se obtuvo? Pues se obtuvo esto. Se obtuvo
que a pesar de que la zona está llena de deslizamientos, el mayor peligro hacia el monumento de Guayabo realmente no es un deslizamiento. Pueden ser otros factores, pero no es deslizamiento. ¿Por qué? Porque estuvo bien pensado, bien manejado y hubieron adecuadas técnicas de control de la erosión, que hasta hace que nos sonrojemos los costarricenses de la actualidad. Y entonces, veámoslo a detalle. El resultado del estudio respecto a los deslizamientos arrojó que todos esos circulitos que se acaban de dibujar son deslizamientos que existen alrededor del monumento de Guayabo. Y como vemos, ni uno se acerca a afectar se acerca a hacer un gran daño al monumento. Todos están en los alrededores. Y entonces, ¿qué es lo que arroja el estudio? Si el deslizamiento no es una amenaza para el monumento, entonces, ¿qué realmente lo puede llegar a afectar? Pues el estudio demuestra que en realidad son las zampopas y las pequeñas inundaciones. Como podemos ver, aquí hay inundaciones dentro del monumento que en determinado tiempo pueden lavar sus bases y hasta socavar ciertas estructuras. Es muy interesante esto porque nuevamente pone en firme el hecho de que sus líderes eran genios de la arquitectónica y también del manejo de la geodinámica, porque afectó más la inundación que se hizo con el tiempo del abandono y la presencia de zampopas que algún deslizamiento que ellos no pudieron contemplar en el futuro. Y veamos que son construcciones muy, muy, muy antiguas. Entonces, ¿qué arrojó el estudio? Que los caminos, la infraestructura hidráulica y los muros para contención de erosión son muy buenos, estuvieron bien planificados y nuevamente, como dije antes, hace que los ticos actuales, las ticas actuales y los ingenieros que trabajan en todo esto se avergüencen porque realmente ha sido una estructura que ha durado años, decenas de años. Y de hecho aquí tenemos un ejemplo de la genialidad con la que ellos manejaron todo este tema, porque aquí vemos lo que son las estructuras de contención que hay actualmente en el monumento y aquí vemos los gaviones del ICE. Si hacemos un perfil de esto, veremos que la estructura de contención del monumento de Guayabo generaba a partir de la presión de rocas el control de la erosión, justamente como lo hace un gavión en la actualidad, que tiene su alto costo además. ¿Cuál es tal vez la mayor diferencia? El avión permite con mayor facilidad el flujo del agua, mientras que esas estructuras de contención utilizadas en el monumento nacional tal vez presentaban ciertos problemas de desagüe. Pero en realidad veamos que son casi idénticas y hasta la forma de apiñarlas es muy similar. Maravilloso, de verdad, una mente que no solo pronosticó de aquí a 10 años, sino de aquí a casi 1000 años. Hay otro segundo estudio de geoarqueología en el 2018 que confirma lo dicho, que uno, hubieron buenas técnicas de remediación y de control de la erosión, y dos, este estudio buscó a partir de la tecnología LIDAR un mapeo o un levantamiento a detalle de cada una de las estructuras del monumento. Y aquí les tengo los otros resultados. Entonces, como vimos, la geoarqueología en el monumento ha sido aplicada principalmente para dos cosas. En primer lugar, algún tipo de amenaza que exista hacia la infraestructura del monumento por deslizamientos y, en segundo lugar, para levantar una información a detalle de la forma en la que se construyó y la forma en la que están distribuidos sus diferentes elementos. Y este es el resultado LIDAR. ¿Qué es básicamente LIDAR? Es una tecnología que a partir de una emisión de un punto y el rebote del punto llega a medir una distancia y permite hacer un modelo 3D y en dimensiones de lo que es esta gran obra arquitectónica. Veámoslo por separado. Esta es la foto aérea que vemos aquí y esto que vemos aquí a su derecha con B es el resultado LIDAR. Veamos la gran calidad de detalle que se tiene. De hecho, se pueden ver algunos caminos, algunos montículos y otras estructuras de las cuales conoce más Fernando, pero básicamente se levantó a gran detalle toda esa serie de estructuras que existen alrededor del monumento. Y este uno que localizo aquí es un uno que pusieron los investigadores Pablo Ruiz et al. Para saber que aquí se puso el instrumento LIDAR y que a partir de aquí se realizó el levantamiento de diferentes estructuras. Veámoslo. ¿Qué es el instrumento LIDAR? Básicamente es una cámara topográfica
nada más que con otro tipo de tecnología mucho más avanzada y que permite otro tipo de análisis, pero básicamente como una estación topográfica que tira un láser, lo devuelve y me permite medir distancia y me permite además medir ángulos y además me permite ya con muchísimos puntos o con una nube de puntos, me permite hacer ya un levantamiento a detalle, casi centimétrico del lugar. Entonces, así es como aquí se ha aplicado la geoarqueología y es así como funciona realmente la geoarqueología. Complementa la información que ya existe a nivel arqueológico para generar nueva información a un futuro. ¿Cómo? En este caso se comprobó que efectivamente el conocimiento en control de la geodinámica de los líderes caciques fue muy, muy buena para la zona. Maravilloso. También como parte del tema de su gente, vamos a ver un poco de gestión de riesgo. ¿Por qué gestión de riesgo? Porque recordemos, nosotros estamos cerca del volcán, nosotros llegamos a él. ¿Y cómo se maneja todo ese tema? Pues se maneja desde diferentes instituciones, se maneja a partir de monitoreos, se maneja a partir de lo que es modelos y etcétera. Mucha de esta información la tiene la Comisión Nacional de Emergencias y desde antes del 2010 existe información, pero es a partir del 2010 debido a la reapertura del parque, debido a la gran cantidad de proyectos que hay cerca y demás, que la Comisión Nacional de Emergencias vuelve a ponerle mucha atención al volcán. ¿Cómo? Pues comienza a generar proyectos para mitigar la vulnerabilidad de las personas alrededor y de los proyectos que ya existen. Y además comienzan a hacer un listado de las actividades que pueden generar amenazas por parte del coloso. Algunos de estos son la liberación de gases, la colada de lavas, los flujos piroclásticos y los flujos piroclásticos de caída, la explosión volcánica, los proyectiles balísticos, los terremotos volcánicos, que es lo que yo en un momento mencioné, que son momentos de presurización y de despresurización, la deformación y grietas y finalmente la aparición de nuevos cráteres y conos. Entonces, esta es una serie de lista corta de lo que hizo la Comisión Nacional de Emergencias para un levantamiento de amenazas, que además lo complementa con una serie de amenazas indirectas, como es la presencia de lluvia ácida, avalanchas y lahares. Y en estas amenazas directas vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Para explicar algo. Aquellas amenazas que mencioné al inicio, estas son amenazas principalmente debidas en sí a lo que es la actividad. Entonces, comienza a suceder la actividad, comienza a liberar ceniza, comienza a liberar balística, puede haber flujos piroclásticos, o sea, todos los eventos son directamente asociados a la actividad. Pero, ¿qué sucede después de la actividad? ¿Hay más amenazas? Pues sí, la lluvia ácida, que básicamente es que el cráter emite gas que al mezclarse con la humedad natural del ambiente genera lluvia. Y esto hace que el ambiente biótico, el ambiente alrededor, el ecosistema alrededor, comienza a sufrir una precipitación de una lluvia que se cargó de gases, tanto que lo que hace que genere una lluvia ácida, donde esta lluvia ácida es principalmente generada y empujada hacia el oeste, lo que hace quemas y daños al bosque. Entonces, aquí tenemos lo que es un pequeño ejemplo de lo que es el trabajo de la Comisión Nacional de Emergencias, en donde se puede ver lo que es un mapa de peligrosidad por lluvia ácida. Este mapa de peligrosidad por lluvia ácida básicamente me muestra qué es o qué zonas se pueden ver sometidas a algún tipo de peligro en caso de que el volcán haga este tipo o emita este tipo de amenaza. Entonces, aquí vamos a ver antes del mapa lo que son las consecuencias. Aquí vemos una foto de lo que es el efecto de la lluvia ácida en los alrededores, que produce una quema, un bosque muy seco. Y finalmente aquí tenemos lo que es el famoso bosque quemado, en donde la cantidad de ceniza y lluvia ácida que ha caído aquí ha llegado realmente a generar estragos en todo este ecosistema. Como es parte, porque al final el volcán siempre va a hacer esto, siempre va a generar algún tipo de impacto en sus alrededores. De hecho, veamos que la zona con mayor peligrosidad debido a la exposición a la amenaza es en los alrededores del volcán, seguido de una amenaza un poco más baja
una amenaza un poco más baja, pero igualmente moderada, hasta finalmente una amenaza ya realmente baja. Y veamos que los vientos me hacen, si el norte está hacia allá arriba, el viento me genera un movimiento de estas nubes con lluvia hacia el oeste, o la dispersión de lluvia hacia el oeste, suroeste. Y para ubicarnos un poco, aquí tenemos Santa Cruz, el pueblo de San Pablo, Llano Grande, Cartago, y aquí tenemos al volcán Irazú. ¿Qué otro tipo de amenaza hay que es crítica para los humanos de los alrededores? Pues una de esas amenazas es la liberación de ceniza, pues es frecuente y si una persona se ve expuesta a este tipo de evento puede llegar a sufrir de conjuntivitis aguda, irritación de vías respiratorias, bronquitis y asma. De hecho, es un evento tan frecuente que aquí les pongo una imagen de lo que es la actividad del volcán Turrialba en 1834. Creemos que la liberación de ceniza fue muy alta y llegó casi hasta Punta Arenas. Todos estos eventos son comunes en el Turrialba, donde el museo me colaboró con lo que fue esta realización de una infografía muy útil sobre lo que son estas amenazas o este grado de exposición a la salud pública y demás que genera la ceniza. En el caso de la salud pública, hay causas directas de la caída de ceniza, como es ardor en los ojos, conjuntivitis aguda, dolencias respiratorias, dolor en la garganta, en la nariz, tos seca, afectaciones de los bronquios. Personas con bronquitis podían llegar hasta generar problemas hasta en su parte torácica y todo. O sea, realmente la liberación de ceniza es muy nociva para las personas alrededor, pero también hay efectos en la economía, como que las personas se comienzan a incapacitar, hay vacaciones en masa, comienzan a hacerse refugios para personas damnificadas y también la atención de elevada se incrementa. Entonces veamos que estos dos causas y dos efectos que me genera la ceniza son realmente muy graves a partir de volcán Turrialba. ¿Y qué medida podemos tomar para prevenirlas o qué medida podemos tomar como solución? Pues básicamente el uso de mascarillas. En la actualidad, debido a la pandemia del COVID, muchos usamos mascarilla, pero antes, cuando no era común el uso de mascarillas, se recomendaba lo que es utilizar cualquier producto que me permita taparme o proteger mis vías respiratorias. Aquí les doy un pequeño pincelazo de lo que es el poder de dispersión de ceniza de volcán Turrialba. Básicamente en el 2010 fue uno de los periodos en los que se vio un gran impacto a nivel nacional por la emanación de ceniza, en donde llegó casi hasta la zona Pacífico Central y parte del Caribe. Ahora, ¿por qué esta imagen? ¿Por qué vemos la imagen de 1864 y no la de 2010? Porque veamos que se ve una dispersión desde Turrialba hasta Punta Arenas. Y en el 2010 vemos algo muy similar. Aquí está el Turrialba, aquí está el volcán Turrialba, la ceniza se movió hasta Jacó y partes de Punta Arenas, pero además, debido a que es más fácil hacer reportes y recopilar ese tipo de información, hubieron reportes de caída de ceniza hasta la zona de Ciudad Quesada, Puerto Viejo de Sarapiquí, Limón y Santa María de Ota. Y Pérez de León, inclusive. Entonces, como podemos ver, realmente el nivel de emanación de ceniza del volcán Turrialba es bastante. Y esta información que existe de antes de 1864 es certera a la hora de hablar que realmente tuvo gran potencial de dispersión. E inclusive se teoriza que hasta en la zona de Nicaragua por el Realejo ha caído ceniza de la actividad de 1864. Ahora, ya hablando un poco de lo que es la liberación de ceniza, vamos a ver lo que es la información de la Comisión Nacional de Emergencias sobre el mapa de peligrosidad. Muy importante conocerlo, donde aquí tenemos unas fotografías que nos indican el impacto que tiene esta liberación de ceniza en diferentes lugares. Aquí vemos un carro cubierto, algunos problemas que hubo inclusive con lo que eran transformadores de ICE y en zonas de
energéticas del ICE y también lo que fue en las zonas de alrededores del Turrialba. Veamos cómo todo está cubierto por un gris. Y nótese algo, vea que este mapa de peligrosidad habla de erupción vulcaniana y estromboliana, donde si tomamos estos 4 puntos de referencia, vemos que la estromboliana, la liberación de ceniza, no llega hasta la hidroeléctrica El Reventazón ni a Turrialba, pero afecta casi todo el oeste del volcán, llegando hasta Escazú y hasta las faldas del volcán Barba. Mientras que tenemos el segundo mapa de peligrosidad por liberación de ceniza que se asocia a erupciones subplinianas. Recordemos esto, el volcán presenta 2 tipos de erupciones, por decir a grosso modo, donde la primera es estromboliana vulcaniana y la segunda es una subpliniana. Y vemos que esta subpliniana tiene una gran cantidad de energía y además de la cantidad de energía, tiene más liberación, más área que abarcar cuando libera la ceniza, donde esta liberación de ceniza o emanación de ceniza llegó hasta más allá del río Pacuare, cubriendo Turrialba, llega a parte del embalse de la eléctrica de Reventazón, llega a más allá del volcán Barba y afecta hacia el norte de Escazú. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre el área que abarca. ¿Y por qué? Veamos este pequeño gráfico que está aquí, donde nos explica la diferencia entre una erupción estromboliana y vulcaniana. La estromboliana vulcaniana me genera este mapa de peligrosidad. Podemos ver que son de menor altura. Podemos ver además que hay menor dispersión. ¿Por qué? Porque tiene más altura. Y se podría decir a grosso modo que también tiene menor liberación de energía. Y finalmente la subpliniana, que aquí aparece como pliniana, donde este tipo de erupción me produce este tipo de mapa de peligrosidad. Y se puede observar bien, se observa que la dispersión de cenizas en este es aún más amplia. De hecho, se despliega más hacia el este que esta. Otra peligrosidad importante que hay que considerar es la peligrosidad por balística, donde la peligrosidad por balística básicamente se concentra únicamente en los alrededores del volcán Turrial, donde siendo esta zona roja la zona que presenta esta mayor exposición al peligro y las zonas más lejanas como esta, la menor. Aquí tenemos algunas consecuencias. Básicamente, como les dije, es un pedazo del cráter o un pedazo de lava que se va enfriando en el proceso de caída, que cae y cae como una piedra que cae al suelo. Rompe todo lo que puede hasta que pierde su energía cinemática. Entonces, en este caso, atravesó el techo de una casa y hasta llegó a dañar lo que es el piso que cubría un pequeño sótano. Y veamos que también hizo estragos en lo que fue la puerta y en sí todo el sanitario. Ahora, veamos que anteriormente hablé de la balística. Ahora vamos a hablar de lavas y flujos piroclásticos. Ahora ustedes se están preguntando, en el volcán Turrialba nunca he escuchado un proceso de lavas. Pues sí, sí hubo un proceso y fue en 1864, donde hubo un proceso de liberación de lava bajo, pero lo hubo. Entonces existe una probabilidad baja, no nula, o sea, muy, muy baja, pero no nula, de que haya una erupción con una cantidad de lava significante cuya afectación o cuyo impacto va a ser principalmente en el sector oeste del volcán. Y tenemos otro nivel de peligrosidad que es por flujos piroclásticos, que se ubica hacia el noroeste del volcán. Entendamos algo aquí muy, muy importante, y es que tanto la balística como los flujos piroclásticos son los eventos realmente más mortales, porque definitivamente no hay salvación de que le caiga uno una papa en la cabeza a que lo cubra uno un gran mar de lava o que una nube ardiente se lo lleve. Estos 3 casos, que son los casos más catastróficos, son muy limitados y no se extienden más allá del límite del volcán. ¿Por qué? Porque realmente es lo que se buscaba al crear el área silvestre protegida, que esas áreas de mayor peligrosidad no tuvieran humanos en su cercanía. Y es también una de las razones de que se cree el parque. También, ¿qué más nos demuestran lo que son estos mapas de peligrosidad? Nos demuestra por qué la Convención Nacional de Emergencias dice, durante erupciones del Turrialba, por favor, no suba. ¿Por qué?
porque se lo puede llevar un flujo piroclástico, puede morir en una lava o le puede caer un proyectil de balística. Entonces, definitivamente, si el volcán Turrialba está con restricción, hay que respetarla, porque veamos que hay 3 diferentes actividades que, a pesar de que la peligrosidad no es muy elevada, son muy mortales si una persona está ahí cerca. ¿Por qué la peligrosidad no es elevada? Porque la peligrosidad mide eso, qué tan expuesto estoy yo al peligro. Y en estas zonas que no haya un color oscuro es porque realmente aquí hay muy pocas personas que se pueden ver expuestas a esto. Aquí ya entrémonos un poquito más en lo que son peligros volcánicos. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los proyectiles de caída. Los proyectiles de caída o balísticos son fragmentos de material mayor a 64 milímetros, pueden tener diámetros hasta de metros. Entonces veamos que es una gran roca o gran papa en términos coloquiales que le puede caer a uno, y realmente estos son muy peligrosos y son causados por explosiones en el cráter. El flujo de lava son corrientes de roca fundida que desliza pendiente abajo como un fluido viscoso. Puede quemar las zonas de bosques, cultivo y construcciones. Y los gases volcánicos, que son la parte volátil del magma que emite a través de fumarolas y cráteres, que son los que producen lluvia ácida. Y aquí tenemos lo que son los flujos y las avalanchas. ¿Qué son los flujos? Son una mezcla turbulenta de fragmentos de roca a alta temperatura con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Entonces, como les dije, ese mapa de peligrosidad de flujos es bastante mortal, pero uno se expone si está cerca. Si uno mantiene las directrices de la Comisión Nacional de Emergencias, realmente el nivel de peligrosidad se mantiene en bajo. Y después tenemos lo que son las avalanchas, que básicamente son producto de la presión de gases que me genera una inestabilidad en la ladera. Entonces, veámoslo a manera de croquis: la avalancha, el flujo de piroclásticos y la lava. También hay unos eventos muy particulares llamados lahares, sobre los que se encuentra el Monumento Nacional de Goyao, que básicamente es una avalancha de material volcánico, pero que se encauzó en un río. Esta infografía que vemos aquí es de un volcán en México, en donde este volcán también, al igual que el Turrialba, muestra actividad vulcaniana, estromboliana y piliana. También, nada más para las personas que se pueden sentir como preocupadas por este asunto de la lava o los flujos piroclásticos, entendamos que toda erupción tiene 3 procesos: un proceso de preparación, un proceso de explosión y un proceso de fin de la erupción. Así que un volcán perfectamente puede sufrir todos estos 3 eventos sin liberar lava. ¿Por qué? Porque preparación es cuando la cámara magmática se carga de magma o se carga de esta energía lista para subir súbitamente. En la explosión, la energía sube y libera gases y puede liberar lava. Y finalmente, el fin de la erupción es cuando esta se calma, y es cuando los científicos, comisiones de emergencia y lo demás pueden ir a ver qué ha sucedido. Entonces, ahora, ¿cuál es la siguiente duda que menos que ustedes pueden tener? Respecto a dónde actúa la Comisión Nacional de Emergencias. Generalmente, la Comisión Nacional de Emergencias actúa durante el fin de la erupción o al momento de saber que es probable que haya una explosión. Pero la parte de preparación y de medición previa y lo demás, esto generalmente se encarga de instituciones como el OPSICORI y la Red Sismológica Nacional. Como vimos, estar cerca de un volcán, entonces en la parte de arriba o estar en las laderas durante una erupción puede ser algo peligroso. Por ello, el ICE, junto con la Comisión Nacional de Emergencia, aplicó una serie de medidas de protección adicionales. Y estas medidas de protección son conocidas como las pantallas de protección. Básicamente son 7 refugios de caída balística de 7 metros de profundidad, anclados con hierro, hechos totalmente de acero, con un techo además inoxidable, que se encuentran dispersos en el puesto de guardaparques, el camino hacia la cima, en los miradores del cráter y en las torres de telecomunicaciones. Igualmente, estos 7 refugios tienen una capacidad muy limitada para personas y principalmente son para eventos ya que sucedieron y hubo que tomar alguna medida de protección. Y principalmente está hecho para las personas que trabajan ahí. Claro, si un turista está ahí y tiene que irse a refugiar, pues perfectamente lo puede ir a hacer. ¿Qué es importante considerar de estos refugios? Que únicamente están en los caminos designados del parque. O sea, si uno sube ilegalmente por alguna ladera del parque, claramente no va a encontrar estos refugios y claramente va a estar más expuesto al peligro que una persona que esté cerca de ellos.
Otra razón para hacer caso de lo que dice la Comisión Nacional de Emergencias sobre subir y llegar a la cima del coloso. Y bueno, ahora llegamos a lo que son respuestas a preguntas frecuentes relacionadas a gestión de riesgo. La gestión de riesgo es muy rica y como hemos visto requiere mucha interacción entre personas. La comisión hizo esto, el ICE aportó las pantallas, la comisión hace los estudios y todo lo demás. Pero nos surgen dudas, por ejemplo, ¿quiénes realizan las actuaciones en caso de crisis volcánica? Pues la Comisión Nacional de Emergencias, los comités municipales de emergencias y el SINAC. ¿Quiénes los evalúan y quiénes realizan vigilancia? Como les dije, en la parte de preparación, generalmente los que la pueden llegar a medir son el OPSICOR y la Red Sismológica Nacional en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Quiénes conocen los planes de emergencia? Los comités municipales de emergencias, el SINAC y la población. ¿Quiénes actualizan y cómo se financian estos planes, estos estudios? Por ejemplo, yo esta información la extraje de un informe. ¿Quién lo hace y quién lo pone en práctica y cada cuánto? El SINAC y la Comisión Nacional de Emergencias. Y cada 5 años, de manera ideal, es cuando se debe actualizar este plan, o al menos se debe intentar hacer simulacros y ponerlos en práctica. Y la última pregunta respecto a lo que es todo este tema sería, ¿existe literatura sobre el volcán Turrialba extendida y fiel? Pues sí. Existe bastante. Aquí tenemos los que son algunos artículos que yo utilicé para la charla, como la Comisión Nacional de Emergencias. En este informe se presentan todos los niveles de peligrosidad y los diferentes mapas. Aquí un pequeño mapa geomorfológico del Monumento Nacional de Guayao. Aquí un poco de geoarqueología del Monumento Nacional de Guayao, donde hay mucha información geológica que es muy valiosa y muy interesante. Y finalmente los libros, los cuales son muy extensos y algunos abarcan varias páginas sobre el volcán Turrialba. El más nuevo y más actualizado, que les recomiendo que ojalá su biblioteca cercana los tenga, es este, el de Guillermo Alvarado Induni, en donde hace una recopilación muy nueva y fresca de Turrialba. También el libro Geología de Costa Rica toca temas como la cuenca de Limón, qué tipo de rocas hay en el volcán y las lavas. Y un libro más antiguo de Guillermo Alvarado, que son los volcanes de Costa Rica, y un libro muy ilustrativo que se llama Costa Rica y sus volcanes, que es de Tierra Viva y de la editorial Puxi. Estos materiales son muy importantes si queremos llegar a recopilar información respecto al volcán, que es muy extensa, pero en cuanto a calidad visual y lo demás, esta es una de los superiores. Finalmente, me gustaría acabar con una frase muy interesante, que es lo que les he estado compartiendo durante esta charla, que es que hay que aprender a convivir con los volcanes, porque nosotros llegamos a donde estábamos ellos. De hecho, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de ir viajando por el Cerro de la Muerte y ver hacia San José, o al revés, vienen por Cambronero y ven hacia San José, ustedes van a ver como si fueran grandes dedos, cómo las ciudades y sus luces se extienden abrazando el volcán. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hecho naturalmente los humanos, buscar el volcán, buscar los beneficios en la tierra que nos da, buscar esa temperatura, además, esa riqueza de bosque que nos ofrece. Entonces hay que realmente aprender a convivir con estos grandes colosos. Y bueno, ahora si tienen preguntas, estoy dispuesto a escuchar, contestar lo que ustedes necesiten sobre el volcán Turrialba, y muchas gracias por escucharme. Diego, muchísimas gracias. Qué interesante la presentación. Hay cosas muy interesantes que usted mencionó. Por el momento hay una única intervención de Félix Barbosa, curador del Museo de la Universidad de Costa Rica, historiador también. Dice que los volcanes han sido inspiraciones para creación, ya sea poesía, pintura, música, mitos, leyendas. Los volcanes son testigos del tiempo y el de Turrialba es el vigía de Turrialba. Pero más todavía, es precisamente por los minerales que ha soltado el volcán Turrialba que tenemos, por ejemplo, el queso Turrialba. Hay una gran cantidad de productos, ¿verdad?, que salen de ahí y tienen una
una alta calidad precisamente por toda la historia geológica, ¿verdad? Que se ha producido precisamente por el volcán. Y sí, Fernando, como usted indica, realmente la riqueza que existe alrededor de los volcanes es por los productos que dan, no solo los minerales, sino también a los seres vivos que lo llegan a absorber y lo llegan a, por ejemplo, a reproducir. Porque, dejámoslo así, desde los minerales es lo más preciso, sí. ¿Por qué? El mineral alimenta el suelo alimenta el pasto alimenta la vaca, por ejemplo. Y la vaca que esté bien alimentada con bajos nitratos, por ejemplo, va a producir una leche de mayor calidad que una que está intoxicada de nitratos, por ejemplo. Eso es algo muy, muy cierto, que es 100% por el producto mineral del volcán. También está el tema de la productividad de los suelos. ¿Por qué se dice que la vida inicia alrededor de los volcanes? Porque a la hora de la vaca llegar y pastar cerca del volcán, por ejemplo, las demás, los demás seres vivos van a ver este ejemplo y lo van a querer imitar y tener una vida tan buena como la vaca. Ya como los humanos lo hacemos con el vecino, los animales también lo hacen con los otros seres con los que comparten. Entonces, llegó un quetzal, llegó un gavilán, llegó un zorrillo, llegó una musaraña. O sea, es fascinante cómo la misma diversidad que ellos tienen en los suelos y en todo lo demás atrae todo un ecosistema. Claro, totalmente. William Du, bienvenido William, qué bueno verlo por acá. William Du, coordinador de la carrera de turismo ecológico, dice que además hay que tomar en cuenta el potencial ecoturístico que existe dentro y fuera del volcán específicamente. La problemática que se ha dado en este momento sí es el turismo ilegal. No sé si usted tiene algo que decir, además de lo que ya se refirió, Diego. Y En, volcán se refiere William, el Parque Nacional en sí. Adelante. sí, y es que es muy interesante, Fernando, porque las personas realmente no medimos ni entendemos el riesgo, porque al final, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la suma de una serie de factores como alta vulnerabilidad, una amenaza muy cercana y la probabilidad de pérdidas en seres vivos y monetaria. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego y digo, yo voy a subir ilegalmente el volcán, no importa, me ahorro 1.000 colones de entrada, voy con mi parcero que es amigo, subimos, qué bonito, saco fotos, me saco fotos hasta cerca del cráter y todo, pero no sé que realmente ahí, aunque no estoy llevando plata, aunque tal vez voy con botas, aunque tal vez voy con un amorcito y ya, ahí yo estoy cometiendo un gran acto de riesgo, porque aunque no hay ninguna pérdida económica, está la pérdida de mi vida. Porque el volcán en cualquier momento puede tirar un proyectil balístico y puede matar a la persona. Y de hecho, seamos conscientes de que el volcán Turrialba no ha matado personas, pero hay personas que se han expuesto tanto al volcán que finalmente fallecen por acto de su propia imprudencia. Entonces, realmente hay que luchar fuertemente contra el turismo ilegal. Uno, porque genera pérdidas al ecoturismo comunal. Y dos, porque genera pérdidas humanas, que es aún más preocupante, que es aquí donde la gente debe entender que peligro es diferente al riesgo, pero entre más expuesto esté yo al peligro, más riesgo tengo de que muera o de que algo me haga un daño. Sí. Gabriela Guevara, un gusto, Gabriela, la coordinadora de docencia de la sede del Atlántico. Va más o menos por este lado su consulta. Dice, ¿será que alguien de los que participamos en esta actividad tiene conocimiento de acciones que permitan tomar el volcán Turrialba como un mecanismo para impulsar la economía de la zona? Por ejemplo, como lo ha realizado la Fortuna de San Carlos, y quienes les han generado mucho desarrollo. ¿Usted a partir del conocimiento que usted tiene de lo que está generado, qué actividades usted considera que se pueden desarrollar en las cercanías que permitan precisamente este tipo de relación, ¿verdad?, con el volcán? Es muy interesante que doña Gabriela haga esta observación porque el volcán Arenal y el volcán Turrialba son estratovolcanes. Son volcanes hermosos con forma de pico que usted lo ve de lejos y dice, wow, es un volcán, es realmente hermoso. ¿Qué es lo que sucede con el Arenal? Que el volcán Arenal se vio potenciado mucho por, por la laguna.
Entonces, el volcán Arenal vende un valor adicional a lo que da el turismo, que es una laguna que cambia volcán. Entonces tienen un ambiente que cambia desde una zona costera, digamos casi, hasta la cima del volcán Arenal. Entonces eso llama mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer en la zona para potenciar el turismo local? En primer lugar, se puede sacar provecho tal vez más a la parte rica que hay alrededor, más a las cataratas, se le puede sacar un poco más de provecho, por ejemplo, no sé qué tan posible sea, pero al embalse del río Reventazón le pueden sacar provecho como con miradores, como con rutas de acceso más sencillas. Y también está el detalle del Monumento Nacional de Guayao, que tiene mucha riqueza alrededor e inclusive probablemente alrededor del monumento hayan otras estructuras hasta relacionadas con el volcán que le pueda parecer interesante a las personas. Entonces, si a mí me pusieran a escoger un tema para potenciar más lo que es el turismo en la zona de Turrialba, yo pondría sobre la mesa fuertemente el tema de lagos y cataratas, potenciarlo más, patrocinarlo más y también, de ser posible, crear lo que es una ruta que empiece en algún tipo de catarata pequeña de fácil acceso o un lago de fácil acceso que suba al Monumento Nacional de Guayao y que de ahí haga un desvío, por ejemplo, a lo que es el volcán. Claro, todo eso depende de lo que es la capacidad de retención de visitantes de la zona, porque tampoco vamos a llegar el monumento de gente, ¿verdad? Pero es muy interesante saber que la zona tiene mucho por explotar desde la parte y desde el punto de vista hídrica y también hacer más lo que son recorridos de avistamiento de aves, que como vimos hay muchísima ave, que me imagino que hasta la fecha todavía se hace, porque yo tuve la oportunidad de ser voluntario en ASBO, que es del SINAC, que era un voluntario que uno va y limpiaba parques y demás, y lo que ofrecían era pequeñas, no sé, como bungalows, pequeños bungalows donde la gente se podía quedar y después de ahí se iban a hacer un recorrido rápido de aves. Pero mientras veían las aves, veían cataratas, veían algo ahí, veían una roca. Entonces, todo eso se puede tratar, sobre todo desde la parte entonces de aves y parte de riqueza hídrica, lagos, cataratas. Están las lagunas de Bonilla, También. y de hecho hay un sitio arqueológico precisamente ahí, hay toda una red de sitios arqueológicos, que sale una calzada, precisamente, que es la calzada Palomo, del Monumento Nacional y llega precisamente a las lagunas de Bonilla. Entonces todo eso, ¿verdad? No solamente verlo en un término contemporáneo, ¿verdad? Sino también tirarlo a una perspectiva más diacrónica, ¿verdad? Mariana Morales, estudiante de turismo ecológico, bienvenida Mariana. De hecho, tenemos varios estudiantes de turismo ecológico acá. Comenta que le parece bastante interesante la temática y retomando lo que decía William, el turismo ilegal es todo un tema que ella y unos compañeros están trabajando para la tesina que realizan con el Parque Nacional Volcán Turrialba, me imagino que es, y los ingresos ilegales que se hacen ahí. Y comenta que han tomado en consideración la geología, el turismo, la biodiversidad, un poco de todo. Realmente es bastante importante dar a conocer a las personas que practican estas acciones, no conocen el riesgo o bien lo omiten y parece que se espera que pase alguna desgracia para hacer caso a la indicación que se realiza. William Du continúa diciendo que en el caso de Turrialba tiene mucho potencial para practicar ecoturismo, geoturismo y turismo rural y rural comunitario, pero se requiere de una gran articulación y yo creo que eso es en gran parte lo que ha estado deteniendo, ¿verdad? El desarrollo de este tipo de proyectos. Marisol Mayorga, también profesora de turismo ecológico, menciona que el patrimonio natural y cultural está allí, es la capacidad de organización de la comunidad y la voluntad de trabajar cooperativamente, que es precisamente la fortaleza de la zona. Dice, termina William, a diferencia del Arenal, el Turrialba sí se puede visitar el cráter. Eso es un valor agregado, ¿qué decir? Sí, quiero rescatar esto que menciona Marisol, porque iba precisamente en torno a la introducción que hice previa a tu charla, ¿verdad? Y es esta articulación, esta cuestión
sí, uno entiende, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de patrimonio, pero en realidad ya deberíamos estar pensando en una especie de patrimonio integrado, conjugue y que juxtaponga tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural. Hay una mezcla y no, no es ni blanco ni negro, sino todo matices de grises, ¿verdad?, que podemos ir buscando, que podemos ir viendo para precisamente articular y generar, perdón, más bien, un beneficio en términos de volcán. De hecho, me causa mucho interés este tema que hablan sobre que las personas se tienen que percatar o omiten este riesgo. O de hecho, debe pasar una desgracia y ya ha pasado. Entonces, yo creo que es más que todo que lo omiten, que dicen, bueno, yo voy a subir al volcán y este volcán jamás va a tirar lava porque en 10 años que vivo aquí nunca ha tirado lava. No, así no funciona. Si hay una actividad de 1864 que produjo lava, quiere decir que no es un evento aislado, porque en el tiempo geológico que se mide en millones de millones de millones de años, realmente 100 años, 200 años no es nada. 200 años puede ser un ciclo que se vuelva a repetir. Y las personas que hacen este tipo de ecoturismo, ya sea por subsistencia, ya sea por un ingreso más, o por chingue inclusive, o por salir con un rato con sus amigos, Por diversión, no saben, geólogos, por diversión. por, por diversión de ir a ver las rocas. Entonces, realmente no saben a lo que se exponen. Y realmente se exponen ellos y exponen la actividad, porque imaginemos que en un momento el volcán haga una erupción grande y hayan 20 personas ahí arriba, quedan atrapadas y mueran 8. La gente no va a creer. Y eso es lo que la gente no visualiza. La gente nada más proyecta, bueno, está bien, esto me va a ayudar un poquito a mi economía hoy. Pero al final realmente está cobrando lo que cuesta y lo que se expone a ir allá arriba. Y realmente vale la pena. ¿Por qué no mejor trabajamos en conjunto con el parque y además de ofrecer el volcán, ok, salimos del volcán y bueno, les ofrezco un paquete extra, vamos. Y así se aprovecharán más y trabajarían más, como ustedes dicen, en conjunto. Piden por aquí, antes de la palabra a las otras personas, piden por aquí si puede quitar la opción de compartir pantalla para vernos todas las caras. Eh, Claro. Gracias, Félix, sin duda. Creo que no, somos solo nosotros dos en pantalla, entonces. Creo que esto sin duda es muy valioso. Aquí me dice William, da las gracias por una charla tan interesante y comenta además que es bueno tener esa información técnica que nos ayuda a entender el comportamiento del volcán. Mariana, quizás se presenta esto en muchas personas, piensan que me va a pasar a mí, ¿no es cierto? Vieras que estaba, ahora que vi la infografía de la historia del Turrialba, es algo muy extraño y es algo que está dentro de la memoria, dentro de la tradición oral, en muchos lugares de acá de Costa Rica. Yo conocía esta misma historia, exactamente igual, con personajes diferentes, en la zona de Guanacaste, específicamente del Rincón de la Vieja. Y todavía más interesante porque habla de Curubanda, como la princesa, ¿verdad? Y Mixcoac, que a mí cuando me contaron ese nombre, el hijo del cacique Mixcoac, que esto a mí me suena a algo. Y sucede que Mixcoac podría ser entendido como Mixcoatl. Mixcoatl es el nombre de una deidad mexica que se relaciona con la cacería, con la guerra. Entonces, pues nada, pues a uno como arqueólogo pues le llama la atención, ¿verdad? Los cambios culturales, ¿verdad? Que eventualmente se pueden ver. Gracias, William. Que le vaya muy bien en la otra reunión. Sí, sin duda. Más bien, antes de que el resto de la gente se vaya, quiero hacer una invitación. Si quieren conocer un poco más sobre la historia geológica, sobre los tipos de roca que Diego bien nos explicó en términos generales, esperamos pronto el CCIO bienvenido, Félix.
el CCIO nos permita reabrir el Museo Regional Omar Salazar Obando, en donde hay una exposición bastante amplia precisamente de la geología de Turrialba. En ese sentido, pues, estén atentos a redes sociales, ¿verdad? Porque vamos a indicar en el momento en el que ya podamos abrirlo. Félix, bienvenido. Adelante. Gracias Fernando por la oportunidad, gracias al museo y a don Diego Guadamuz por la excelente sacada al aire de todo lo que sabe sobre el volcán Turrialba, ¿verdad? Yo creo que hay dos cosas que tenemos que ver de Costa Rica, que es un país volcánico y es un país marino, ¿verdad? Hay que combinar esas dos cosas. Resulta que con el isla de Coco somos el país más grande de Centroamérica. Además, la cordillera nuestra llega hasta la isla de Coco, que es una isla de origen volcánico. Y eso significa además que tenemos otros dos países vecinos, Ecuador y Colombia. Y hay que pensar en que somos demasiado vallecentralinos y nunca hemos visto el mar y nunca hemos visto los volcanes. Creo que con esto de volver al mar o de ver que el país es esencialmente marino, o es más mayoría terreno marino, por así decirlo, entonces habría que pensar, bueno, ¿qué pasa con los estudios de los volcanes marinos de Costa Rica? Realmente, en respecto a volcanes marinos, hay todo un tema respecto a lo que es la Galápagos, ¿verdad? Que es una serie de volcanes submarinos que se están hundiendo por debajo de Costa Rica a través de un proceso de subducción de la trinchera. Esto es muy interesante, como dice don Félix, porque además de ofrecer lo que es no solo la casualidad de que la isla Coco sea nuestro límite marino más lejano y que además tengamos como vecinos Colombia y Ecuador, causa también una gran riqueza geológica. Porque, por ejemplo, ahí como un dato muy curioso, si yo tengo mucha variedad de rocas, mucha variedad de lavas en un lugar que realmente es muy pequeño como Costa Rica, es porque hay algo a nivel trinchera, hay algo a nivel subterráneo que me está aportando extras. Entonces, esta gran evolución que se ve de andesita a basalto en el volcán Turrialba es debido a una influencia muy fuerte de Galápagos. Y hay muchos estudios, principalmente se pueden encontrar en la revista Centroamericana de Geología, que hablan sobre esta evolución magmática. Y los mayores expositores son Gazelle y Percy Danger. Es muy interesante y es muy rica esa teoría. Sí. ¿Sabe qué número de la revista es, Diego? El de, el de el aporte de magmas y la mezcla. ¿Correcto? No, pero ya te lo puedo decir. Perfecto, gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar. William se retiró, Marisol también se retiró. Tenemos varios estudiantes de turismo ecológico, de diseño gráfico también. Muchas gracias por estar acá. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que le gustaría hacer al expositor. ¿Algún comentario? Bueno. Buenas, no, quizás una duda. Bueno, yo soy de la comunidad de Tucuruqui, bastante cerca al volcán. Bueno, a mí me da la curiosidad porque muchas veces, por ejemplo, mi madre o mi abuelo y demás viven en una constante preocupación. Bueno, constante ya sería decir mucho, pero si viven pensando en esto, ¿qué pasa si el volcán hace erupción? Entonces me preguntan a mí, yo les digo, bueno, pues es que yo no, de eso sí no, es limitado mi conocimiento. Pero entonces, ahora que estamos aprovechando para luego ya darles una respuesta más concreta a ellos, también, ¿qué peligrosidad corre esta comunidad? No sé si lo ubican, la verdad, Tucurrique está cerquita de
del volcán relativamente, digamos. Entonces eso sí me lo pongo a pensar, no sé. Para contestar, te voy a compartir un momentito la pantalla otra vez y me devuelvo en mis diapositivas. Nada más un segundito. Perdón, don Fernando, es la revista 43, la que habla sobre Galápagos. Hay mucho más, hay en Science y demás, pero yo siento que esa que hice del aporte mantélico que genera diferentes tipos de roca es como la más interesante. Bueno, entonces, contestando la pregunta del caballero, aquí les voy a presentar lo que probablemente afecta más las zonas de Tucurrique y ya los voy a ubicar. Vean, es este. Aquí vemos lo que es el volcán Turrialba, ¿verdad? Aquí vemos lo que es. Pero creo que no estás compartiendo pantalla. Perdón, No. disculpa, creo que no estás compartiendo o no la estoy viendo yo. Ah, bueno, entonces voy a ver. Ahí la estás viendo. André. Listo, ahora sí, perfecto. Sí, Ok. perfecto, ya. Vea qué interesante esto. Aquí dice Tucurrique. No sé si lo lees. Aquí está Turrialba, aquí está Tucurrique. ¿Lo ves? Ahora sí, ahora sí lo veo. Es que yo lo estoy buscando en la presentación, pero nunca lo encontré. Las Sí, letritas están muy chiquititas. sí, es que el mapa de la Comisión Nacional de Emergencias es muy grande. Entonces, de donde yo le extraje, se perdió un poquito de calidad en las letras, pero veámosle, ya que estás interesado, aquí está Guapiles, aquí está lo que es Pacayas, aquí está el volcán Turrialba, aquí, por aquí está Turrialba y finalmente aquí está Tucurrique. Entonces, la actividad que ustedes más les puede llegar a impactar es una erupción subpliniana por la parte de liberación de cenizas, pero vean que ustedes todavía están lejos de la zona como expuesta a la amenaza. ¿Ven? Ustedes están por aquí. Entonces, realmente tiene que ser una erupción sumamente grande, como la de el 2010, que abarcó hasta Pérez León, para que afecte la zona de Turrialba, que está por aquí. Así que ante una erupción no normal que se puede dar en cualquier momento, en cuestión de días, meses, la zona de Tucurrique realmente no presenta lo que es un mayor nivel de afectación. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, voy a Con entender muchísimo gusto. para mis familiares entonces. Pero igualmente, Andrei, recordemos que si hay una erupción de ceniza, sería bueno que si ustedes ven ceniza por ahí, vea que está bastante cerca, que usen máscaras, solo por prevención, en caso de que haya alguien asmático o así. ¿Máscaras las N95 pueden ser o qué tipo de máscara recomiendan? Básicamente cualquier tipo de máscara, pero la mejor sigue siendo la N95. Okay. Yo Marilis, creo que alguien dijo algo, fue que... no sé. Marilis, estudiante también de turismo ecológico, dice que le parece importante todo lo que se menciona en la exposición. Me llamó mucho la atención las historias mitológicas y cómo el ser humano se relaciona, o relaciona más bien lo mítico, para quizás resolver cosas que la ciencia no puede. Tema que estamos viendo precisamente en clases. Sí, totalmente. Mariana Morales, de momento preguntas no, solamente un comentario, que de verdad muchas gracias. La charla y la información es bueno, la charla y la información es bueno también tener un conocimiento más amplio del volcán, desde sus capas y sus tipos de rocas hasta los fenómenos sociales que ocurren alrededor, tanto en las ciudades como historias, tradiciones, etcétera. Le puso de nota 100. Muy bien. Bueno, otros compañeros que se están retirando, muchísimas gracias a todas y todos. Quería hacer una salvedad, específicamente ya salió el arqueólogo, para comentar una serie de cosas que no dejan de ser interesantes. Sí, de acuerdo con los trabajos de Gerardo Larcón, trabajos recientes, el momento de construcción, la máxima construcción que se da en Guayabo, ¿verdad?, que no se circunscribe únicamente a lo que está excavado, a lo que se conoce, sino que es más amplio, se dio entre el 900 y el 1100. Definitivamente Guayabo fue puesto ahí porque leyeron,
sin duda, el paisaje y dijeron, este es el lugar, ¿verdad? Hubo presencia de gente ahí desde el 1500 antes de Cristo. Ya sabían cómo era que se comportaba el terreno, y fue en el 900 que hubo una seria concentración de poder que dio finalmente con la construcción de Guayabo como un proceso único, ¿verdad? Como un proyecto de construcción único diseñado y hecho en no más de unas 3 generaciones. Sin embargo, vieras que en los trabajos que precisamente el arqueólogo Alarcón ha hecho, últimamente en los que yo he participado como arqueólogo hippie, pues hemos visto que en muchos de estos muros de gavión, que muchos de estos, toda esta obra hidráulica, específicamente estos disipadores de fuerza, ¿verdad? Para controlar las aguas, quiebragradientes, qué sé yo, en los últimos años, en los últimos cientos de años, han empezado a tener serios problemas estructurales. Pareciera que ellos fueron diseñados para contener un flujo de agua muy inferior al que se da en la actualidad. De manera que existe la hipótesis más bien que en el momento en que Guayabo fue construido, 900, 1100, esto que vemos ahora de Guayabo, ¿verdad? Con los acueductos, con los tanques de captación, etcétera, pareciera que no había una cantidad de agua tan grande, que se está dando más bien por una sequía. De manera que, sí, o sea, no sé si ustedes han tenido la posibilidad, uno va caminando por Guayabo cuando está lloviendo y se resbalan todas las piedras. Y en una temporada de campo que estuvimos trabajando, pues nos caíamos a cada rato y dar un paso era excesivamente complejo, ¿verdad? Por la gran cantidad de agua que había. Es probable que Guayabo haya sido construido en un momento de sequía, y de sequía importante, grande. En ese sentido, Donny está preguntando, ¿qué tanto puede afectar a Turrialba la competencia interna con otros destinos? Ah, bueno, esta es una pregunta de tipo turístico. ¿Qué tanto puede afectar Turrialba la competencia interna con otros destinos similares en Costa Rica y el desarrollo turístico competitivo y no colaborativo? En ese sentido, ¿podría ser Guayabo un punto de diferencia? Pues, sin duda, Guayabo, la historia de Guayabo en relación con el turismo es bastante agridulce, Donny. Creo que sin duda lo ideal sería que hubiera un desarrollo conjunto, no solamente de una parte en detrimento de las otras. Guayabo eventualmente podría ser una diferencia, pero hay que tener cuidado. En 1980 un grupo de investigadores le vendió a la comunidad de Guayabo específicamente la idea de que este lugar iba a ser el Teotihuacán de Centroamérica. Muchos de ellos empeñaron fincas, hicieron un montón de movimientos económicos, quedaron endeudadísimos y pues Guayabo no se convirtió en ese Teotihuacán, porque Guayabo no tiene la capacidad para hacer un Teotihuacán. Esto generó que muchísimas de las personas que viven en Guayabo, más bien precisamente por disgustos, por enojos, se desquitaran directamente con el patrimonio arqueológico. De manera que muchos de ellos, elementos arqueológicos que tuvieran en sus propiedades, qué sé yo, los destruyeron, así a diestra y siniestra. Entonces, la historia es peor y es muchísimo más grande, pero dije agridulce, hasta ahí llega. Creo que gran parte de la importancia incluso de los gestores de turismo, en este caso, ¿verdad? En específico, que son la gran mayoría de los que están en este momento acá, pues no es meter falsos, ¿verdad? No es meter un Disney, es decir, ustedes van a salir de aquí adelante con todo esto, hay que buscar formas diferentes, y Diego presentó estrategias interesantes, y sus compañeros que están realizando tesinas también. Creo que la cosa va, además, dejar de pensar en pequeño. Y sí, es importante estar pensando en términos de la región, porque finalmente estamos aquí. Pero dejar de pensar en pequeño, en chiquitico, entre comillas. Y
y comenzar a abrirnos y generar estas vinculaciones con otros grupos, ¿verdad? Félix, muchísimas gracias a usted por haber participado. No sé, Diego, si quiere unas últimas palabras y dando por terminada la charla. Claro, me gustaría nada más decir algo respecto al monumento de Gollao y recalcar algo que, bueno, que hablé y tal vez retomé mucho en un punto de la charla, y es que realmente es maravilloso, ¿verdad? Como ellos dijeron, aquí nos vamos a sentar, pero no tenemos las rocas, ¿qué hacemos? Entonces alguien dijo, hay rocas buenas en el río, y fueron, las extrajeron, la labor de extraerlas, la labor de moverlas, la labor de montarlas, es un nivel de logística muy elevado. Después, no únicamente eso, sino además hacer medidas de contención que han durado, ¿como cuánto? Como 1000 años. Sí, 800, O 900. sea, es algo muy increíble que uno, como tico, a veces subestima su historia, o uno, como costarricense, subestima su historia y dice, ay, no, eso nada más pasa en Perú, acueductos. Ay, no, nada más en México las construcciones duran miles de años, ¿no? Aquí también tenemos algo muy, muy maravilloso a nivel arquitectónico. Y finalmente, yo siento que la zona tiene mucho potencial, pero como dice don Fernando, y es que hay definitivamente que hacerlo de manera proporcionada, y tampoco hay que andar esperando que va a ser una explosión así súbita de turismo. No, va a ser poco a poco, pero eventualmente, ya con lo fascinante que es el sitio, va a atraer a la gente que va a traer después a más gente. Sí, sí. Esto es un trabajo en conjunto, definitivamente. Y creo que es momento de empezar a tirar, quitamos el cogido tarde con esto, empezar a tirar líneas y pensar, como decía Donny, de alguna manera en un trabajo articulado entre muchos, para un mismo fin, que finalmente salir todos adelante. Desde el Museo Regional nuevamente quiero agradecerles a todos los que están aquí, los que se fueron, los que nos verán después retransmitido por vía YouTube y el Facebook del museo. Quiero agradecerle nuevamente a Diego, fue muy grato contar con su presencia y saber que todos los trabajos en Guanacaste funcionaron y profesional hecho y derecho. Sin más, les agradezco a todos ustedes su presencia. Buena tarde y que estén muy bien.